pídelo tanto al universo que no habrá otra opción que te lo dé. Que te lo dé, hermano. Yo no sé bien qué pedí exactamente al universo, pero lo que sí sé es que donde cabe uno, caben dos. Dicen que cuando Mahoma no va hacia la montaña va hacia Mahoma. Y yo digo que cuando Agustín se aleja de Colombia, hace que Colombia venga a él. Colombia presente. He de reconocer que fue un bajón increíble salir de Colombia y perder el realismo mágico que caracteriza. Entonces, después de unas semanas pensando, dije, ¿y qué tal si me traigo un pedacito de Colombia? Y tuve la inmensa suerte de que mis deseos fueron cumplidos. Ese pedacito con patas y mofletes accedió a acompañarme un ratiquico por Costa Rica. Así que muchas gracias, María Alejandra. Yo amo viajar contigo, a disfrutar los paisajes, conocer lugares. Me mostraste mi país de una manera increíble, me hiciste amar mucho más mi país. Y bueno, en nuevos lugares ahora. Uno de esos nuevos lugares es el lugar al que nos estamos dirigiendo en este preciso instante, que vamos a llegar en 5 minutos. El primero de unos cuantos volcanes que vamos a ver en Costa Rica, el volcán Irazú. Bienvenidos al Parque Nacional Volcán Irazú. Costa Rica, una de las particularidades que tiene es que el 70% del territorio es parque nacional. O sea, das una pata a una piedra y te sale un parque nacional. Y es mirando la preservación que se da, pero también con alguna pequeña crítica que ya os contaré un poco más adelante. No es oro todo lo que reluce. 12 grados. Hola. Hola. ¿Cómo va? Ya está cerrado el parque. No me diga. ¿Traen reservación? Sí. Entonces, lleva el código del compañero ahí para que te lo vea. Listo. La verdad es que no la traigo. Sí, eso estaba pensando, marica, con reserva. Gánatelo, por favor. Convéncelo, por favor, te lo pido. No, pero ¿cómo? Convéncelo, por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo le va? Buenas. Muchas gracias. Yo me escribí unos emails porque vengo haciendo un proyecto de promoción del turismo en los países que visito y me mandé unos emails con, ya te digo quién. Y por la ruta que llevo, como voy hacia el norte, no puedo venir otro día. Ella me dijo que el último ingreso era a las 2:20 p.m, me lo tengo aquí un email. Y te pido, por favor, he venido a Costa Rica a mostrar lo bonito que es Costa Rica. Sí, yo te entiendo, pero es que, o sea, sí hiciste la reservación. Ella me dijo que no hacía falta porque podía hacerlo aquí en la casetilla de arriba. Ya el sistema cerró por el día de hoy, ¿verdad? El sistema cierra a las 2 de la tarde. Puedo ayudarles para que hagan una reservación para el día de mañana. Igual entrarían hoy, ¿verdad? Pero sí ocupo que hagan el pago. Vale. De una hermana. Listo. Estamos en el volcán Irazú y huele a huevo podrido. No habrás sido tu mujer. Pensé que eras tú. Para una vez que no soy. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, trabajar aquí es una maravilla, es la vibra positiva que te da el volcán, te llena de mucha fuerza, es muy bonito ver cuando la gente viene y se llevan eso en el pecho, el aire, la naturaleza, todo lo que te fluye aquí. Entonces como que nosotros sentimos que somos el corazón o el pulmón para que la gente se llene de energía. Entonces, bienvenidos. ¿Que se vea qué? No vas a sacar eso. ¿Que se vea qué? Este volcán que está a punto de hacer erupción. Oh, Dios mío, qué cataclismo. ¡Qué asco! Con 3.432 metros sobre el nivel del mar, el volcán Irazú es el más alto de Costa Rica y en días claros puede verse tanto el Caribe como el Pacífico desde la cima. Su cumbre tiene varios cráteres, uno de los cuales contiene un lago verde de profundidad variable que, cuando fuimos nosotros, no estaba. Sin embargo, personalmente, lo que más me gustó fue hacer reír a María Alejandra usando el efecto de eco del volcán obscenamente. ¡Squirty!
Eso es lo que hace el volcán cuando está en erupción. ¡Lluvia dorada! Ay, no. ¡Bucaque! ¡Beso negro! ¡Orgía! ¡Eyaculación precoz! ¡Insuficiencia eréctil! Bueno, ya le hemos dicho todo lo que le teníamos que decir al volcán Irazu. Le deseamos una muy buena próxima erupción en las décadas venideras. Mis mejores deseos. Vámonos de aquí. Una vez visitado el volcán Irazu, me ha dado el perro, tío. Vamos al Turrialba por aquí. Bueno, nos ha mostrado las chicas del volcán Irazu unas imágenes que nos mostraban que, si bien el Irazu lleva inactivo desde los años 60, el Turrialba sí que está como activo. Tiene siempre o casi siempre una fumarola en la cima y me encantaría poder verla con mis propios ojos. Pero claro, aquí uno depende de los caprichos de la bruma. Si la bruma te lo permite, ves. Si la bruma no te lo permite, no ves. Caminito tan bonito. Sí, este caminito está como diferente. Vías alternas. A mayor número de vías alternas, mayor autenticidad de la experiencia vivida. Tenemos 40 minutos. ¡Uy, gonorrea! Tengo que dejar de decir gonorrea. Bueno, sí, mi amigo Simón lo que decía todo el rato era marica y huevón. Tú lo que dices todo el rato es jueputa y gonorrea. Ay. Que sepas que en estos instantes representas a toda una nación. Uy, qué pena, Colombia. Voy a intentar hablar un poquito mejor. Séte un poco para atrás que me voy a quedar sin descendencia. No, marica, pero es que ya... Creo que se vino para adelante la maleta. Uy. Bueno, por suerte no eres ni Ay, Pablo, ni Manuel, ni alguno de los amigos cuyos huevos he tenido siempre tan cerca de mí. En este caso, por suerte, no me importa. Por aquí vamos a llegar a un lugar llamado Hacienda La Central. Es un lugar en el que se reúnen todas y dicen: a ver si nos centramos, a ver si nos centramos ya, ¿eh? Y yo lo que quiero es un poco de tierra. Por favor, necesito. Bueno, ya por aquí se empieza a poner más interesante. Seguro que es curioso el contraste de que mientras tú pones una cara de miedo, yo tengo una cara de felicidad absoluta. Pero es un miedo divertido, o sea, lo disfruto, aunque mi cara diga lo contrario. Es que en parte tengo muchas ganas de hacer una ruta de tierra para probar los nuevos neumáticos de Mitas que he puesto. Para Costa Rica voy a utilizar el E07 Plus Dakar de Mitas. A ver qué tal va. Un neumático 40% off-road y 60% on-road, del que me habían hablado muy bien por combinar todo lo que un motoviajero necesita: adaptabilidad a todo tipo de situaciones y sobre todo durabilidad, lo cual fue clave para que decidiera cambiar. Dios, qué maravilla. Pura vida. Mae. ¡Wow! Son enormes, son como de 1,5 metros. Son tipo de la época jurásica, ¿no? Sí, ¿cierto? Como que detrás debería haber un dinosaurio o algo así. Uy, esos abismos están como interesantes, ¿no? ¡Jue puta! No debería haberte enseñado el vídeo en el que me caí en Colombia por el barranco. Yo te lo dije, desde entonces cada vez que veo un abismo me imagino cómo sería la caída. Oye, pero esto es increíble, ¿eh? No, esto está precioso, todas esas hojas en esa montaña. Yo veo esas hojas y sabes lo que me imagino, ¿no? Porque si me dieron apretón y no tengo papel... Uy, pero es para tremenda cagada. Con media hoja de esa me vale para el culo entero. Al mes, para el mercado del mes, mira. ¡Maravilla! ¡Gracias, Costa Rica! Costa Rica, un país que admiro mucho, no solo por la preservación natural terrestre, sino también por no tener ejército desde hace varias décadas. Es el único país de Latinoamérica en el que más seguro me he sentido, y creo que en parte se debe a la ausencia de un patrón histórico de violencia. Algo ha de haber, por lo que aquí no hay violencia y en otros sitios sí. Y me pregunto, ¿tendrá algo que ver con lo natural? ¿Será que hay alguna correlación entre la preservación natural y la preservación intrahumanos? ¡Ay, no!
Vas a tener que darle una moneda a alguien cada vez que digas gonorrea, ¿eh? Uy, este camino. Ay, marica. ¡Alegría, alegría! ¡Que estamos vivos! Gonorrea. Ay, Dios mío. Ay, nos vamos a mojar antes de llegar. Llevo la cara lavadísima. Estamos buscando una cabaña de una finca llamada Los Quetzales. Esto lo reserva por Airbnb. Hasta aquí llega el Airbnb. ¡Hola, Costa Rica! ¡Pura vida! Hostia, cómo huele a mierda, tú. Uy, huele a mierdita, sí. No habrás sido tú, ¿no? No, yo no fui. Fue el mae que va en tu casco. ¡Oh, me da la vida! ¡Me da la vida! Mío, qué ganas tenía de un poquito de esto. Es que no sé cómo definirlo. ¿Qué sería esto para ti? ¡Ay, hueputa! Me cayó una gota en la boca. Muy duro. Como dicen acá, pura vida. A pesar del miedo, se siente increíble, se siente súper tranquilo andar por acá. ¡Marica! Bueno, me refiero a que no hay conflicto armado. Pero... No hay fusiles, solo barrancos. ¡Ay, no! ¡Ay, marica! ¡Eso dolió! Joder, igual superas a Simón en el número de maricas, ¿eh? ¡Ay, lluvia! ¡Dios, qué rica! Me encanta, esto es de las cosas que más feliz me puede hacer en la vida, María Alejandra. Que ahora mismo estoy juntando dos cosas que me hacen muy feliz, junto a una persona que me hace feliz. ¡Ay, tan bonito! Los moteros en su casa diciendo... Cortijo el Quetzal, aquí vamos a dormir. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¡Qué alegría conocerte a ti! Bueno, te sigo, soy tío. Claro, yo te reservé por Airbnb. Es que le reservaste a mi jefa. Ah, tu jefa. ¡Qué dicha conocerte! ¡Qué dicha conoceros! Estamos en el volcán Turrialba, estamos a 2000 metros del cráter. Sí, realmente la tranquilidad que encontramos acá para mí personalmente ha sido muy importante porque fue volver a mis raíces y volverme a encontrar. Aquí creo que ha sanado mi alma y mi corazón de cierta manera. La tranquilidad no tiene precio. Sentir el amor de la Madre Tierra hacia nosotros y el poder que nos ha dado nuestro Padre amoroso para vivir en armonía con todo el entorno y con nosotros mismos, creo que eso es para mí fundamental y es lo más importante que he encontrado acá. ¿Ustedes son una familia costarricense? Sí. Somos costarricenses, sí. Somos más ticos que el pinto. Bajo la atenta mirada del Cerro Chirripó desde el lado de Talamanca y con un sol de justicia, iniciamos la caminata atravesando fincas y saludando vacas hasta subir al mismísimo cráter del volcán Turrialba. Ok, acá nos encontramos con el volcán Turrialba, uno de los volcanes activos en Costa Rica. Actualmente, como ustedes lo pueden observar, está en actividad, ¿verdad? Tenemos lo que son fumarolas, gases tóxicos que por supuesto si son inhalados pueden perjudicar la salud del ser humano, por lo tanto tenemos que mantenernos con plena seguridad. El volcán Turrialba tiene una altitud máxima de 3.345 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, el segundo volcán más alto de Costa Rica. Para mí el volcán Turrialba es un lugar mágico, el volcán para mí es majestuosidad, es poder, ¿verdad? Es como una deidad para mi gusto, ¿verdad? Es un dios para mí, en cierta forma, así como lo vieron los indígenas hace mucho tiempo con la parte indígena acá en Costa Rica. Si el viento un día sopla hacia aquí, no se puede subir. No, de hecho, nosotros como guías tenemos que verificar que la dirección del viento no esté hacia el este, porque si es así, no podemos estar más de 5 minutos. ¿Qué sientes? La verdad, en este momento no quiero contarte lo que siento. Un poquito de diarrea. No te imaginas cómo me estoy reventando los huevos contra el tanque. Y yo estoy apretando. Hostia, hay pendiente, ¿eh? ¡Qué bonito!
Está esto precioso. Bueno, ¿qué te han parecido los volcanes Irazú y Turrialba? Una chimba. Parce. Completamente. La verdad es que es impresionante ver cómo hay ahí una caldera humeante que no se sabe cuándo va a explotar, cuándo va a haber una explosión piroclástica. Bueno, por lo menos está seco el terreno, que podría estar mojado como ayer. Sí, siempre todo puede ser peor. Una cosa que me encanta imaginar es que aquí donde vemos vegetación y todo verde, en su momento algún día fue lava y lava y lava y materia volcánica bajando montaña abajo. Una de las causas de la formación de las montañas. Como cuando cagas encima de lo ya cagado, que se acumula de forma piramidal. Bueno, se pone interesante. Interesante es cuando empieza el peligro, ¿cierto? Sí. Cuando empieza, sí, como cierta posibilidad de caerse. Ay, marica. Eso es interesante. Pero bueno, que si nos caemos nos levantamos. Acuérdate de saltar. Acuérdate que no tengo seguro de viaje. Una de las cosas que me gusta de viajar con esta señorita es la posibilidad de compartir humor escatológico, mi humor favorito, el cual, aunque no todos compartan, me resulta fundamental para fomentar la risa de la vida. Pero por las fechas que eran y conscientes de que tal vez estaba siendo demasiado, optamos por un método alternativo. En los 10 minutos que quedan, yo, como te quiero, genuinamente, te voy a cantar. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces del río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Tú lo cantas como cantan los curas en las iglesias. Oye, yo creo que tenéis una versión muy lenta en Colombia, ¿eh? Tú eres el de la versión lenta, cantamos otro. Tu taina, tu turumá, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esa? Es un villancico apócrifo. En Colombia cantamos algo que dice tu taina, tu turumá. Oye, ahora que lo pienso suena muy raro. Tu taina, tu turumá, tu taina, tu turumá, turumá. Uy, marica. Tu taina, tu turumá. Eso es muy sacrílego, el tutaina ese, ¿eh? En España, en los pueblos al menos, se pide el aguinaldo, que consiste en ir a una casa, tocar la puerta y tocar algo con una zambomba, que es es un instrumento que parece que le estás haciendo una paja al instrumento. Te tienes que mojar la mano. Que te dan algo de dinero, te dan dulce para que te vayas. Claro, y ese es el origen de gran parte de la diabetes en los niños de España. Porque al que no le dan caramelo, le dan un poco de dinero y se lo gastan luego para comprar porros. Así que de esta manera rodamos, entre tonterías y absurdos, desde los volcanes Irazú y Turrialba hasta el Monumento Nacional Guayabo, unas ruinas de un antiquísimo centro espiritual indígena. Bello Costa Rica. Bello Costa Rica, y tengo mucha curiosidad por llegar a este enclave misterioso, uno de esos enclaves que ya llevo varios en los que no se sabe de quiénes son las ruinas, quiénes fueron, de dónde venían, a dónde fueron. En San Agustín Huila pasa eso, en el Sabín de Huántar en Perú pasa eso, hay un montón de misterios. Guárdala, quiérela, cuídala como un tesoro. Guárdala, quiérela, cuídala como un tesoro. Tesoro, guárdala, quiérela, cuídala como un tesoro. Guárdala, quiérela, cuídala como un tesoro. Tesoro, siempre estuvo ahí. Este era el tesoro de los Guayabos, el cual estuvo habitado entre el 1000 y 1400 a.C. y se calcula que a sus alrededores existieron aldeas que en total albergaron aproximadamente entre 2000 y 10.000 personas. Los estudios arqueológicos que aquí se han llevado a cabo demostraron que Costa Rica, y en especial este sitio, recibió influencias tanto del norte como de Sudamérica, a juzgar por los hallazgos de objetos e influencias artesanales tanto de mayas, olmecas y aztecas como de chibchas, quechuas e incas. Por esto, y por algunas razones esotéricas e inexplicables, Guayabo es un centro energético y de poder de características muy particulares. A mí la verdad es que me encanta visitar este tipo
de lugares que invitan a imaginar cómo fue la vida de los que habitaron este territorio, quiénes eran, cuáles eran sus tristezas y alegrías, sus sueños y temores. Sin embargo, el tiempo es limitado y otro gran lugar nos estaba esperando. Hágale pues. María Alejandra, ¿a dónde estamos yendo? A unas cascadas, cataratas, cascadas. ¿Qué se llaman? Las Trillizas. María Alejandra, ¿qué quieres decirle a la cámara? Mami, te amo. ¿Puedo llamarte mamacita? No me digas mamacita. Pues entonces tú no me digas a mí papacito. Nunca te digo papacito. Ah, sí, sí, lo has hecho alguna vez que otra. Es muy nea. Un poquito. Mamacita. ¡Mira una serpiente, amor! No, ¿por qué me asusta? Avanza, viento en popa, toda vela. Wow. ¿Ahora qué? Está precioso. Esto no es fácil, ¿eh? Tras caminar unos 20 minutos desde la finca donde dejamos la moto, llegamos a las cataratas de las Trillizas, las cuales, como su propio nombre indica, son 3 cataratas muy similares entre sí, de 20, 30 y 40 metros de caída cada una. ¡Dale! ¡Vamos que puede! ¡Esa rola! ¡Esa arepa buena! ¡Estamos llegando a la tercera hermana! ¡A la Trilliza! ¡Aquí! Este viento aquí, con cojones. Y es una tormenta, mira, mira, mira. ¡Vamos, Costa Rica! ¡Ejemplo gráfico de pura vida! ¡Qué contento! Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Todo lo que habíamos escuchado de Costa Rica era verdad, que es un vergel, un paraíso natural lleno de reservas, parques protegidos, playas, valles, montañas y muchas, muchas cascadas. Sí, era verdad que Costa Rica es un país lleno de pura vida.